Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Arrancamos ya programa, llegamos al Ecuador de la semana y les tenemos preparados un programa, madre mía, como para perdérselo. Y tenemos entretenimiento, tenemos cultura, marca de la casa, la diversión, que tampoco cambia. Hoy vamos a hablar de salud, lo vamos a hacer de la mano, como cada miércoles, 2 veces al mes, de nuestro fisioterapeuta de cabecera, de Rodrigo Casaniti, y además de un problema que cada vez es más común entre la sociedad española. Hablamos del bruxismo, ese hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes, que mucha gente ni sabe que tiene. En unos minutos les contamos las consecuencias terribles que tiene este simple molestia bucal. Una tarde en la que también abrazamos a la literatura, lo hacemos con el libro Pequeña Historia de la Literatura Española, escrito por Nando López, con ilustraciones de Luis Doyague, editado por Espasa, que hace un recorrido divertido de la mano del humor de la literatura, desde la medieval hasta la de nuestros días. Un libro que no se pueden perder y que hoy nos adentramos en él. Eres un bombón, lo sabes, eres puro amor. Y parada obligatoria que hacemos esta tarde en el Castillo de Santa Bárbara para desgranar el ciclo Flamenco en el Castillo. Un ciclo que trae 5 actuaciones gratuitas con ese arte tan español como es el flamenco. Y vamos a poner la mirada en las redes sociales porque preocupa que hayan aparecido lo que se denomina como influencers infantiles, todas ellas con la fiebre del autocuidado, los skincares en niñas, un ritual de belleza que puede convertirse en una bomba tóxica disfrazada. Ahora se ha puesto muy de moda por culpa de TikTok hacer doble limpieza japonesa, como se llama, pero son productos que vienen como 2 productos distintos, uno es como más aceitoso, otro más gel limpiador, pero normalmente esos productos suelen tener ácidos y cosas más agresivas, productos más agresivas a las pieles jóvenes. Entonces lo que hace realmente está estropeando la piel, provocando quemaduras y por desgracia las marcas no explican cómo hay que usar cada producto. La reina Sofía, emocionada, recibía el toisón de oro de manos de su hijo, el rey Felipe VI. Una noticia que centrará nuestro espacio de cultura y sociedad. Abrimos el kiosco de La Explanada, levantamos la persiana para hacer un repaso por esas noticias que se cuelan en este miércoles de revistas. Y mucho más. Hoy también les llevamos pues esos días mundiales internacionales que copan el calendario. Sin ir más lejos, hoy es el Día Mundial del Olivo, también es el Día Mundial del Transporte Sostenible, también es el Día Mundial de la Educación Superior. Y si ustedes se llaman Alipio, Nicón o Belino, pues están de enhorabuena porque es su santo, así que felicidades por esas onomásticas. Y nosotros, tras dar estos datos que pues pueden parecer no tener importancia, pero seguro que ustedes se la encuentran, arrancamos ya este programa de miércoles último de noviembre. ¡Vámonos! Arrancamos ya y lo hacemos con música flamenca, porque aunque nosotros empezamos cada día este programa con música pop, deberíamos sustituirla porque la ocasión lo merece, y es que el baluarte de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara, uno de esos marcos incomparables que tenemos en la capital de la provincia, se llena estos meses de ese arte que es el flamenco. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos con la responsable de comunicación del evento, con Marina Torrecilla, la oportunidad de charlar. Muy buenas tardes, Marina. Pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí contigo. Qué privilegio el poder tenerte en este sofá, y sobre todo para poder hablar de un evento que nos gusta mucho, que además es gratuito, esto ya lo adelantamos, es el flamenco en el Castillo. El flamenco en el Castillo es un nuevo ciclo, hemos arrancado hace muy poquitas semanas, no hemos llegado al Ecuador, todavía están a tiempo todos los que no han venido a disfrutarlo de hacerlo, y estas 3 últimas citas del ciclo nos esperan en el Castillo de Santa Bárbara, como bien dices, con entrada gratuita, este sábado 29,
el domingo 30 y luego haremos la despedida de esta primera edición el viernes 12 de diciembre. Una actividad que funciona muy bien, está, como decíamos, en un lugar de paso para miles de turistas y que a veces los alicantinos no nos adentramos en ella porque lo relegamos, ¿no?, al turismo y nada que ver. Es un espacio que además desde hace unos años ofrece una programación cultural envidiable y que podría también decir que democratiza la cultura, que es algo que lo repetimos tanto que parece banalizado, pero bueno, pues se ajusta a la realidad. Lo decimos tanto y lo debemos seguir diciendo porque además es totalmente justo. Efectivamente, el Castillo de Santa Bárbara es nuestro monumento más emblemático y yo creo que un lugar que representa tanto la cultura de todos los alicantinos es un perfecto escenario para hacer difusión de la cultura de no solo los alicantinos, sino todos los españoles, que es la cultura flamenca. Y además quiero sacar pecho de la cultura flamenca en la zona del Levante, de Alicante, de Murcia, que tenemos una fuente inagotable de talentazo que además merece bailar en su tierra también. Que nosotros aquí hemos tenido a Iván Chasquillo, un alicantino de pro y que también forma parte de este cartel de flamenco en el castillo, y nos comentaba cómo, pese a que las raíces o quizás se puede pensar que tiene gran popularidad en el sur de España, que están en lo cierto, también en la parte de Levante se tiene mucha tradición por la migración interna, incluso que ha habido en España, y también por nuestras raíces árabes. Así es. Iván, de hecho, será el artista que cierre este año el ciclo de conciertos. Ya hemos trabajado con él en otras ocasiones, no en el Castillo de Santa Bárbara, y efectivamente pues es un claro ejemplo del talento que tenemos nosotros, de cómo esa migración ha provocado que haya pues mucha cultura del flamenco también en nuestra tierra, y como bien decías, esa democratización que hace que el castillo sea la casa de todos para poder disfrutar de la música en flamenco. Es cierto que el Castillo de Santa Bárbara en los últimos tiempos ha creado una dinamización espectacular con muchísimas actividades, y yo creo que la guindita que le faltaba era que el flamenco entrara en esos muros tan maravillosos. Pues se va a colar de pleno, lo va a hacer este mismo fin de semana, 29 y 30, apúntenlo ya, a partir de la 1 de la tarde, y lo va a hacer haciendo sentir todos los sentidos, valga la redundancia, porque además de deleitarnos, ¿no?, con el arte flamenco, también va a llenar los estómagos, va a dejar buen sabor de boca por cortesía de una de las chocolaterías que también es bueno, pues emblema de la provincia de Alicante. Claro que sí, porque si tenemos que sacar pecho del talento local en cuanto al flamenco, pues ¿por qué no sacar también orgullo de los productazos que tenemos en nuestra tierra? Y quién mejor que una chocolatera como Marcos Tonda de la Vila, que tiene la generosidad de colaborar con este proyecto y que durante esa sesión de flamenco pues hará una degustación y un obsequio a todos aquellos que se acerquen a ver el flamenco, o sea que es una experiencia 360. Tenemos todos los ingredientes para que funcione bien y para que guste a todo el mundo, que se deje sucumbir por el arte flamenco estos días en el Castillo de Santa Bárbara. Hablábamos de la gastronomía, del chocolate también muy nuestro y, cómo no, de unos artistazos que pasan por las tablas del Castillo de Santa Bárbara. Música en directo que, lejos de perderse, aquí se mantiene. ¿Por qué tiene que ir la gente a disfrutar estos días de los espectáculos ofrecidos? Pues mira, porque se trata de una programación que, a pesar de ser espectáculos diferentes en cada sesión, tiene un hilo conductor, es decir, siempre vamos a encontrar baile, vamos a encontrar cante y música en directo, que eso es muy importante. Y luego porque hemos generado una programación en la que todos los que vengan, tanto los que ya tienen esa afición por el flamenco como aquellos que a lo mejor en otro contexto no acudirían, se animen, sean valientes y se atrevan a descubrirlo a través de un picoteo por todos los palos del flamenco. Por tanto, es una programación que sobre todo es fácil para entrar en ese mundo, para disfrutar, y que en ese contexto es un plan sin fisuras, como podríamos decir. Este fin de semana tenéis a Flamenco y Compás y también a una bailarina lorquina sí, que se subirá a las tablas.
Sí, es Verónica Reverte, que es, pues, como bien has dicho, una bailarina que además está en el elenco de artistas de Córdoba Ecuestre, en Caballerizas Reales, pero sobre todo al frente de este espectáculo está Antonio Muñoz, que es un guitarrista oficial del Festival del Cante de las Minas, más de 25 años de experiencia que pone al servicio del espectáculo que ofrecerá el sábado, y que yo creo que es un imperdible de este ciclo. Y Zambra Flamenca, que tampoco puede faltar cuando hablamos de este arte, son esos nombres que nos vienen a la cabeza y esos espectáculos que están girando por España. Sí, además en Zambra Flamenca contaremos con una alicantina, Rocío Sempere, que es uno de los claros ejemplos del talento que tenemos en nuestra tierra, un artista que ha trabajado con muchos artistas de renombre, pero también tiene un amplio recorrido con sus propias producciones y espectáculos, con lo cual contar con su presencia en el castillo pues va a ser un lujo. Iván Chasquillo cerrará con voz y guitarra y con el baile de Juan Moreno, ese broche de oro que no podía faltar, también con un guiño a lo nuestro, Alicante, como comentábamos. Sí, yo creo que Iván Chasquillo además es esos rostros conocidos que va a ser muy familiar para todos los que ya tienen algún vínculo con el flamenco, les gusta y son de la zona, que es siempre una alegría, y además él tiene una fuerza y un arranque espectacular que yo creo que es ideal para poner ese brochecito, esa guinda a flamenco en el castillo en esta primera edición. Primera, esperamos que sea de muchas otras. Pues con esto nos vamos a quedar, aunque vamos a hablar de literatura. ¿Cómo se te da a ti esto? Bueno, a mí me encanta. Pues entonces te pedimos que te quedes, y además vamos a hablar hasta de Lorca, que yo creo que lo del flamenco también se le daba muy bien. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Marina Torrecilla. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes, que por favor que vayan, que disfruten del arte del flamenco en el Castillo de Santa Bárbara. Y vamos a dar un paseo, vamos a hacer viaje de ida y vuelta por la historia de la literatura española. Lo vamos a hacer de la mano de Nando López. Muy buenas tardes, Nando, bienvenido a La Explanada. Muy buenas tardes, Carlos, gracias por invitarme a La Explanada. Y Lorca habría estado encantado en ese festival en el castillo del que estabais hablando. Le habría entusiasmado estar ahí en Alicante disfrutando de ese flamenco y ese cante fondo que tanto amaba él, ¿no? Lástima no poder tenerlo, poder conversar con él, pero nos ayuda mucho este libro para entender un poco mejor esto de la literatura española, además enmarcado dentro de una colección que lleva ya mucho tiempo espasa a cuestas. ¿Cómo recibiste tú la noticia de que ibas a poder formar parte de esta pequeña historia de España? Y como un regalo, porque de repente me estaban ofreciendo hablar de algo que amo, que es la literatura, los clásicos, contarlo con humor, de manera amena, con un ilustrador como Luis Doyague, que ha hecho unas ilustraciones maravillosas. Y claro, poder hablar de algo que te apasiona es lo mejor que te puede pasar como escritor, ¿no? Y la verdad es que me entusiasmaba la idea de poder formar parte de esa colección y de poder hablar de estos textos que tanto me gustan y que tanto me aportan, ¿no? Una pequeña colección y también de una pequeña historia, pero decimos pequeña por usar un eufemismo, por decir algo, porque la historia de la literatura española es extensa, de las más grandes del mundo. Sí, además con textos fascinantes, vamos desde la Edad Media hasta el siglo XXI, llegamos hasta la actualidad y vemos todos esos personajes transgresores, todos esos antihéroes. Vemos todas esas autoras, autores, y también hay algo que me ha gustado mucho, que es poder hablar de muchos nombres que no eran tan conocidos, pero que son fundamentales, ¿no? Aquí tenemos a Ana Caro, que es una gran escritora del siglo XVII, la tenemos detrás de Sancho y Don Quijote, Carmen Martín Gaite, Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Lorca, y contar no solo lo que escribieron, sino también un poco sus salseos biográficos, ¿no? Esa historia de amor y sexo entre Pardo Bazán y Galdós, por ejemplo, una historia de amor secreto que se cuenta en el libro, o el momento de beef literario, ¿no? Esas pullas terribles que se lanzaban Lope y Cervantes o Quevedo y Góngora. Entonces también es una historia gigante no solo en los títulos, sino también en todas las intrahistorias que hay alrededor, y yo espero que la gente se divierta e incluso se ría mucho leyendo este libro, porque está escrito con mucho humor, que al final el humor forma parte de nuestra tradición literaria, ¿no? Es fundamental en nuestra historia de la literatura. El humor que no puede faltar en España, y precisamente tú dices que nuestra literatura bebe de los antihéroes y del humor también.
Total, es más nuestro gran clásico, ahí tenemos esa cabalgata de autores tras el Quijote, es el Quijote. El Quijote es una parodia de los libros de caballerías y Miguel de Cervantes la escribe porque quiere reírse de esos libros, por eso a Don Quijote lo pone en La Mancha en lugar de ponerlo en Camelot, ¿no? Es como si de repente Batman, pues en lugar de Gotham estuviera en Leganés, más o menos, pues algo así, ¿no? Y entonces de alguna manera ese humor ha hecho que nuestra literatura sea muy especial porque es un humor de los perdedores. Don Quijote no gana nunca, nada, ni una sola batalla. Lo que sí que gana es una guerra muy importante que es la guerra de su identidad. Él gana el derecho a ser quien es, ¿no? Entonces, nuestra literatura se nutre de personajes que han perdido, en teoría, pero que han ganado en valores, en ideales, en seguir luchando por aquello en lo que creen. Y por eso también este libro tenía que respetar ese humor, esa mirada cómica, y tenemos, bueno, esa imagen que estoy viendo ahora de esos poetas prerrenacentistas que nos han influido tanto, ¿no? Poetas italianos como Dante, como Petrarca, como Boccaccio, y tenemos a Dante bajando al infierno, ¿no? En su Divina Comedia. Bueno, pues es un libro que conjuga el rigor, porque nos habla de todo eso para hacer ese viaje, que ojalá mucha gente se divierta con él, pero también una mirada, pues desde el humor, desde la ternura y desde la pasión, ¿no? Yo no puedo hablar de literatura sin apasionarme porque es algo que me emociona, ¿no? Y también se habla en este libro de cómo los libros nos dan refugio, nos dan un abrazo, cómo muchos han sido referentes. Se habla de escritoras como Elena Fortún, que fue de las primeras en escribir una novela lésbica, ¿no? Sobre su propia búsqueda de la identidad y cómo no la pudo publicar en vida, ¿no? Y bueno, pues la hemos descubierto póstuma, pues en este libro le hacemos un homenaje, ¿no? O sea que también es un libro que está contado para que mucha gente descubra más libros. A mí me encantaría que después de leer esta pequeña historia, la gente corriera a una biblioteca o una librería a buscar estos títulos que aparecen aquí, ¿no? Que nos dé apetito, ¿no? Leer Exacto. este libro, apetito de otros libros. Exacto, Nando, apetito lector. este es el mejor, yo creo, y nosotros aquí hacemos bandera de ello. Somos embajadores de la literatura y de la buena, Total. además. Total. Nando, claro, es que decíamos que somos embajadores, pues también somos embajadores un poquito también de lo nuestro, y es que uno de nuestros poetas universales, nacido en Orihuela, ilicitano de pro, hablamos de Miguel Hernández, enterrado aquí Bueno, en Alicante, total. que se cuela también en este maravilloso libro. No solo se cuela, ocupa unas páginas esenciales, ¿no? Miguel Hernández, yo creo que es uno de los poetas que más nos inspiran todavía, su poesía combativa, su poesía amorosa, cómo se implicó con la sociedad, ¿no? Yo os voy a enseñar esta imagen maravillosa de Miguel Hernández, ¿no? Escribiendo esas nanas de la cebolla, que es imposible no leer a fecha de hoy sin estremecerse, ¿no? O, por ejemplo, su relación con Lorca, que fue muy complicada, cómo Miguel le escribe cuando no triunfa con su primer poemario y Lorca le dice, es que escribir poesía es difícil, sigue intentándolo. O Miguel también como ejemplo de cómo pelear contra las adversidades, ¿no? Con su hermano nos cuenta que su padre era capaz de incluso pegarle. Se encontraba a Miguel leyendo en la cama, porque él leía a escondidas, ¿no? Mientras seguía trabajando en el campo. Entonces, de alguna manera, Miguel Hernández no es que se cuele, es que ocupa un lugar protagonista en esta historia de la literatura. Y a mí confieso que es de los nombres que más me ha emocionado poder incorporar y que no soy incapaz de leer a Miguel Hernández sin estremecerme, ¿no? Porque su uso de la palabra es tan brillante como su defensa de la libertad. Hablabas de las nanas de la cebolla, mencionabas ese maravilloso poema, nos viene a la cabeza Sí. también El rayo que no cesa, la muerte de Ramón Sige, su amigo, cómo afectó también Sí. eso a su poesía, a su forma también de entender Sí. la vida. Bueno, pues al final conocemos mucho de él, pero hay algunas cosas que se han quedado en el tintero, que no se han contado tanto, y una de ellas es el amor pasional y que su mujer Josefina fue compartida, porque otra mujer ocupó también su corazón y a través de este libro lo descubrimos. Sí, se cuenta y además se cuenta cómo de alguna manera eso está en el rayo que no cesa, que es parte de ese amor pasional que sale fuera de esa relación que él tenía con Josefina y cómo luego tuvo que pedirle perdón y cómo su historia de amor fue capaz de superar eso, pero cómo es algo que les afectó a ambos, ¿no? Y aquí se cuenta toda esa intrahistoria y luego también esa parte terrible del momento en el que Miguel Hernández es encarcelado y era trasladado de cárcel en cárcel, y pongo algunos fragmentos de sus cartas en los que se ve algo que a mí me ha inspirado una admiración profunda a él. Con tal de tratar de consolar a su mujer, usaba el humor y la ironía. Entonces le dice en una de esas cartas que lo llevan a otra prisión porque está haciendo turismo, ¿no? Esa capacidad de supervivencia es maravillosa, pero también ese Miguel Hernández joven que se enamora de otra persona, que tiene un arrebato pasional, pero que al final le pide perdón a Josefina. Para mí era importante contar la parte humana de los clásicos, porque a veces los vemos como grandes nombres, ¿no? Se nos pierden un poco en la lejanía y decir, no, son personas, han tenido vidas complejas, vidas llenas de fragilidades, de errores, de vulnerabilidades.
Y creo que verlos también cercanos, verlos como seres humanos antes que como genios, pues también nos ayuda a entenderlos mejor. Y de repente cuando lees El rayo que no cesa y te habla de esos besos que le desesperan, ¿no? Cuando dice que espero y desespero y esos besos que lo clavan y desclavan, claro, está hablando de ese deseo que lo está arrastrando en una relación complicada que sabe que le va a dar problemas con su novia de toda la vida, ¿no? Entonces en este libro también creo que hay gente que va a disfrutar porque va a ver cosas por primera vez y gente que va a disfrutar porque las va a recordar, ¿no? Y luego esos versos, tú hablabas de esa elegía de Ramón Sigé, esas nanas de la cebolla, todos esos poemas maravillosos. Bueno, pues yo lo que he intentado en este libro de cada autor y de cada autora hay muchos fragmentos porque mi idea es que sean como una especie de gran menú degustación, ¿no? Ya que hablabas del apetito lector, bueno, pues aquí tenemos un menú degustación para ir probando de esos versos, de esas obras de teatro, de esas novelas, y que luego cada cual elija lo que quiera. Yo recomiendo leer este libro, lo confieso, con una nota, un taco de notas adhesivas para ir marcando páginas de, ay, este libro me lo quiero leer o me lo quiero releer, según los casos, ¿no? Este menú degustación que sería desde luego de estrella Michelin y tendría recomendaciones. Una de Sin ellas, duda. hablabas tú de las cartas, a nosotros nos ha venido a la cabeza inmediatamente el romance epistolar que tienen dos figuras grandes, antes lo has mentado, no lo vamos a dejar pasar por alto, que son Galdós y Emilia Pardo Bazán, que bueno, que esto da para serie de HBO, de Netflix, de Disney Plus, de cualquier plataforma del siglo XXI. Sí. Sí, para serie y no recomendada para menores de 18 años, porque tú has hablado de romance muy elegantemente. Dos rombos. Pero es un romance, dos rombos de los antiguos, ¿no? Porque es un romance apasionado y muy sexual. Yo reproduzco alguna de las cartas de Emilia Pardo Bazán. Ella le dice que quiere que lo aplaste con su cuerpo, que quiere estar encima de él, que lo quiere recorrer entero. O sea, el sexting actual palidece al lado de las cartas que se enviaban, ¿no? Y además el código secreto también es muy divertido, cómo se escribían en clave y cómo se citaban en lugares supuestamente que nadie más conocía, aunque el código era un poquito pobretón. Hablaban de la Iglesia de las Maravillas como la Maravillas Church. O sea, era fácil sacar dónde estaban, pero me parece apasionante, sobre todo que hablamos de una autora de finales del 19, bueno, pues una autora modernísima de rompe y rasga que tuvo una relación de lo más apasionada con Galdós hasta que rompieron, eso sí, rompieron con la misma pasión con la que se enamoraron, ¿no? Pero eso también está aquí. Hay mucho salseo dentro de este libro, porque yo creo que eso también nos gusta a todo el mundo y me parece que también dice mucho de los escritores, por eso las historias de amor de Pardo Bazán en sus libros son tan fuertes, tan pasionales, tan torrenciales, porque ya lo era. Desde luego, es todo un recorrido que merece la pena ser leído. Te vamos a despedir, pero no sin antes preguntarte, claro, tú tienes un bagaje como profesor, como experto en literatura, has dado clases en secundaria, en bachillerato, ahora te dedicas 100% a totalidad a la escritura, una labor tan bella como la difusión y también eres profesor de universidad, catedrático. Cuéntanos si esto te ha sorprendido, porque detrás de un libro como este también hay un trabajo de investigación detrás. ¿Te ha podido sorprender algún autor de algún elemento que no desconocieras? Pues mira, más que sorprender, me he sorprendido, no tanto de conocerlos, porque es verdad que, bueno, por mi formación formaban parte de ello, pero sí el darme cuenta de hasta qué punto no valoramos su trayectoria. Por ejemplo, voy a decir un nombre que yo, desde que he leído, o sea, he escrito este libro, y claro, lo he leído para corregirlo, para revisar, y he tenido que leer muchas de las fuentes que trabajo, se ha convertido en uno de mis nombres de cabecera, Florencia del Pinar. La primera mujer poeta de la que tenemos el nombre preciso, la primera mujer que en el siglo XV firma sus poemas como tal, aparece en un cancionero. Y yo pensaba, ¿y cómo cuando era profesor no hablaba de Florencia del Pinar? Cuando debería ser un nombre que esté en negrita en todos los libros de texto, ¿no? Porque es una gran pionera. Y eso, por ejemplo, lo que me ha sorprendido es cómo nuestro sistema todavía, nuestro sistema educativo, tiene que revisar el canon, la cantidad de nombres que faltan, la cantidad de autoras que faltan, la cantidad de historias que nos faltan. Y quizá eso es lo que más me ha gustado también hacer de este libro, el poder revisar ese canon y decir, cuidado, que nos estamos olvidando mucha gente maravillosa, necesaria y que además fue pionera, ¿no? Y luego lo que sí me ha pasado es que he descubierto pues algún poema que no había leído, alguna carta que no había leído. Por ejemplo, las cartas de Lorca son tantas que he tenido la suerte de leer algunas que pues no habían caído antes en mis manos. Así que sí, escribir el libro ha sido muchos meses de trabajo, pero entre lo bonito que era releer, lo bonito que era investigar y lo bonito que era recibir las ilustraciones de Luis Ollague, cada vez que me las enviaban desde la editorial, ¿no? Que yo las vivía como un niño en su Día de Reyes, pues creo que ha sido los viajes más hermosos que he hecho. Así que ojalá la gente que lo lea lo viva con la misma emoción, lo disfrute tanto como lo he disfrutado yo y que se animen. También me encantaría leerlo en familia, porque esto lo puede leer mundo adulto, mundo adolescente, mundo más infantil. Yo creo que es un libro para cualquier edad porque los clásicos no tienen edad. Así que ojalá
os dé muchas horas de entretenimiento y de emoción, porque a mí me las ha dado. Enriquecedora ha sido escribirlo, como te podemos advertir, ya también ha sido Sí. leerlo, aunque se nos ha resistido la palabra. Es una auténtica maravilla de libro y esta semana lo estamos diciendo mucho, regalo de Reyes asegurado, así que pídanlo en las cartas. Nando López, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por adentrarnos en temas de literatura que se pueden vincular en la actualidad y que hace un viaje desde la época medieval hasta nuestros días, con autores como Miguel de Cervantes o José Camilo Cela. Camilo José Cela, muchísimas gracias, de verdad. Un placer, gracias a vosotros. Esto de intentar sintetizar tanta información en poco tiempo hace que hasta nos trabemos. Muchísimas gracias, Nando, y nosotros continuamos, seguimos, que no paramos, madre mía. El estrés puede estar detrás del bruxismo. Para ello también le vamos a preguntar a nuestro fisioterapeuta de cabecera, Rodrigo Casanite. Muy buenas tardes, un miércoles más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es un mal endémico en la sociedad del siglo XXI, hablamos del bruxismo, ese dolor, ¿no? En la mandíbula, apretar los dientes, que se suele decir de manera coloquial, y que tantos quebraderos de cabeza nos está dando en los últimos años. Sí, está dando mucho quebradero de cabeza, sobre todo porque también está empezando a verse mucho en gente joven por todo este tema del estrés, muchas incertidumbres, temas laborales, personales. El cuerpo empieza a generar pequeñas reacciones a través del sistema nervioso autónomo y lo que produce es un aumento, intenta eliminar esa descarga, aumentando el tono de la musculatura de la boca. Claro, realmente, ¿qué es esto del bruxismo y por qué aparece? ¿Es por el estrés 100%? Sí, es en parte por el estrés, sí. La gran mayoría de los casos es más por el estrés. Puede ser por algunas otras cosas a nivel de desalineación articular en la boca y todo eso, pero sobre todo es por el estrés. Es apretar la mandíbula. Sí. ¿Esto qué efecto tiene sobre nuestro cuerpo? ¿Qué repercusión tiene el apretar los dientes? Bueno, el primero es el muscular. Empieza a haber mucho dolor, sobre todo en la zona de la boca y en la zona de la parte de aquí al costado de la oreja, el oído. Y eso también trae aparejado otra serie de cuestiones, como por ejemplo lesiones en los dientes, roturas de dientes, inclusive hasta en gente joven. Yo he tenido pacientes de 20, 22, 23 años que ya tienen dientes fracturados, que tienen que hacerle cambio de cositas dentro de dentadura, ¿no? Sí, los odontólogos tienen que trabajar ahí. Y también empieza a haber otro tipo de cambios y de procesos que son como dolores de cabeza, dolores en el cuello, dolores en la espalda e inclusive a veces hasta hormigueos en las manos. Pero eso ya son casos extremos. Sí, no tan extremos, a lo mejor sí de larga data. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor empiezas a los 16, 17, 20 años, pero si tú eso no te lo has tratado nunca, empiezas a sentir dolores y todo eso se va extendiendo. Claro, hay una característica que se puede destacar del bruxismo, corrígeme si me equivoco, pero es que en la mayoría de casos se da mientras dormimos y esto también hace que sea difícil detectarlo. ¿Cómo podemos saber si nosotros mismos sufrimos bruxismo, esa dolencia silenciada? Generalmente hay dos situaciones. Primero, tu pareja. Si ya duermes con alguien, esa pareja generalmente te dice: es que haces ruidos raros por la noche, te escucho rechinar, porque inclusive a veces tus padres, claro, cuando eres pequeño no rechinas, pero cuando empiezas a ser más mayor sí. Y luego también las molestias en la boca por la mañana, molestias que son generalmente alrededor de esta zona y sobre todo en la zona temporal del oído, que se empieza a aumentar. Y si eso se mantiene mucho tiempo, empieza a haber más molestias en otras zonas, como te comentaba antes, por ejemplo el cuello, en la espalda y esos lugares que son bastante típicos. Bueno, yo creo que mucha gente desde casa está diciendo: yo tengo bruxismo 100%, no son ustedes médicos, pero podrán haber detectado alguna de estas características que nos ha facilitado Rodrigo Casaniti. Claro, en nuestro día a día hay muchas cosas que harán que se dispare el bruxismo o al menos que empeore. Sí, situaciones de estrés básicamente, también cómo uno se tome la vida, porque hay gente que es como muy fatalista y todos los procesos que muchas veces muchas personas los pueden resolver de manera muy fácil, hay gente que no lo puede resolver y eso lo termina como interiorizando demasiado y eso se termina manifestando a través de molestias. En algunos casos como contracturas musculares en otras zonas, pero en estos casos sobre todo en la boca. ¿Qué puede hacer una persona que sufre bruxismo para tratar de mejorar de alguna forma? Tiene que hacer dos cosas. Primero, visitar a un odontólogo que pueda tratar el tema de bruxismo
y un fisioterapeuta, pero que tiene que ir a los dos, sobre todo para que le evalúen bien el caso. Hay aquí una pregunta que siempre sale a la luz, evidentemente, si es nuestro fisioterapeuta de cabecera, por algo será, ¿qué vinculación tiene la fisioterapia con la boca? ¿Hacéis algún tipo de ejercicio en la mandíbula? A ver, lo que hacemos, este es un proceso que lo que genera es un aumento del tono muscular y sobre todo molestias musculares. Al final las molestias musculares que se producen en la boca es como si te pasara inclusive en el cuello, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hay que tratarlo, hay que intentar buscar la manera de bajar ese tono muscular, de relajar esa musculatura, para que no haya problemas, sobre todo a través de los dientes, a través de las mismas articulaciones que empiezan a sufrir bastante, y nosotros nos dedicamos sobre todo a la reeducación posterior también, a ayudarle al paciente a que sea más consciente también, a que cuando empieza a tener esas tensiones decir, vale, mira, tienes que buscar una actividad que te ayude a relajar. También necesitamos también entender qué es lo que está pasando, porque si tú tienes un proceso de mucha tensión laboral, pues tendrás que buscar la manera de bajarla. Entonces nosotros también somos como un poco una guía, ¿no?, a ese nivel también. Además del tratamiento, buscamos la otra parte e intentar entenderle e intentar ayudarle desde ese lado. Cuando la gente llega a la clínica, ¿saben que se pueden tratar de bruxismo allí? ¿Vienen recomendados de odontólogos o ya tienen ese conocimiento previo? Hay mucha gente que en realidad viene porque tiene más molestias en la zona del cuello, la espalda, en la zona de la nuca, y lo que hacemos nosotros los fisioterapeutas, los que sobre todo trabajamos más el tema del bruxismo, muchas veces intentamos buscar la causa. Y muchas de esas veces la causa viene por la boca, o sea, la boca es la que termina desencadenando un dolor posterior. Entonces muchas veces vienen y te dicen, no, es que me duele mucho el cuello, pero claro, tú empiezas a evaluar la musculatura de la boca también y le digo, ¿y cuánto hace que aprieta? Ay, no, mira, lo que me decías es que hace mucho que me pasa esto. Y es más, yo tengo muchos pacientes que vienen derivados directamente de odontólogos, que no son ni siquiera conscientes. Van al odontólogo porque tienen una muela que se ha roto y el odontólogo es el que le ha descubierto el bruxismo. Ese bruxismo que, como decíamos, se ha convertido en una enfermedad común entre muchísimos españoles y en el mundo en general, y por eso hay que poner el foco y sobre todo saber cómo tratarlo, al igual que lo hacemos con otras enfermedades comunes. Rodrigo Casaniti, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por desvelarnos qué produce el bruxismo y sobre todo cómo podemos lidiar con él. Y se puede mejorar muchísimo, que eso es, la gente lo tiene que tener claro, no normalizarlo, hay que tratarlo. Siempre abordarlo, ya lo saben, a través de la fisioterapia y también de la odontología. Gracias, de verdad. Sí, y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con sabos de temporada, con una pieza de fruta como es el Kaki Persimmon, que como cada año vuelve al Corte Inglés y lo hace con una receta. ¿No saben aún cuál es? Pues para eso se la traemos hoy. El Kaki de la Ribera del Xúquer se convierte este mes en el gran protagonista de la campaña Sabors de temporada Kilómetro Cero del Corte Inglés. Hay una liga de frutas y verduras y luego está el resto, ¿no? Es decir, yo creo que todas las frutas, y en este caso es el grupo del Kaki, ¿no?, todas tienen propiedades interesantes, saludables, y más allá de propiedades específicas, yo creo que muchas veces al final lo que te manda un poco es ya lo que te apetece comer, ¿no? Muchas veces variar, cambiar. Te podría decir características evidentemente del Kaki, por ejemplo, es muy rica en fibra, ¿no? Por ejemplo, claro, no es la única fruta. Por eso te digo que yo creo que a mí me gusta siempre separar un poco la liga de frutas del resto, porque bueno, creo que no vamos a discutir nunca que consumir frutas es algo saludable, y a partir de ahí, pues lógicamente ya juega el papel de lo que las preferencias de cada uno. Una iniciativa que busca poner en valor los productos locales de máxima calidad y acercarlos al consumidor a través de la gastronomía. Y vamos a hacer un plato, un curry birmano de garbanzos con kaki. Es un plato en la línea de la cocina que hacemos en Mucking, que es una cocina decolonial.
¿Y qué significa para nosotros decolonial? Pues es una cocina de encuentro cultural. Nosotros hemos hecho este encuentro entre la cocina de un plato típico birmano con un producto local, porque creemos que en estos casos pues, es el encuentro entre las tradiciones de un país con el producto más cercano. Pues nada, el plato consiste, es un curry de garbanzos con caqui, ¿vale? Caqui de aquí, de la Comunidad Valenciana, de Ribera del Xúquer, y lleva un sofrito de cebolla, ajo y jengibre. Luego le añadimos especias, que lleva comino, lleva garam masala, lleva cúrcuma, lleva hojas de curry, y se sofríe todo, se quita un poco, se le pone un poquito de vinagre para darle un punto de acidez, y puré de mango. Se sofríe todo otra vez y le añadimos leche de coco. Cocina un poquito, integramos los garbanzos y que cocine y que se mezclen todos los sabores. Y luego ya por último, para darle un toque más de crujiente y frescor, el caqui en trocitos pequeñitos. Un poquito de cilantro, guindillas y lo tenemos listo. Hasta el 7 de diciembre, este fruto, protegido por la denominación de origen Ribera del Xúquer, será el alimento estrella en las cafeterías y gastromercats. Nosotros lo que hacemos es integrar dentro un poquito para que tenga el sabor el propio curry y luego darle un poco fuera para que tenga el crujiente y el dulzor. Entonces que mantenga un frescor un poco el plato, ¿no? Ya que es un guiso y es algo que es como un poco consistente, necesita un toque crujiente y un toque frescor. Sabores de temporada kilómetro cero y ha impulsado otros productos emblemáticos de la tierra. Hoy el protagonismo lo acapara el caqui, uno de los tesoros agrícolas de la Ribera del Xúquer. Ahí lo veíamos, ese caqui persimmon que no puede faltar en ninguna mesa y además cocinado de esta manera, con mimo y esmero. A mí me ha entrado hambre, yo todas las temporadas lo digo, teníamos firmado por contrato que no se podía hablar de comida en esta franja horaria donde estuviera yo, sobre todo, hombre, es que a la hora de la merienda, Neus, ¿cómo nos ponen esto? Increíble, ¿eh? Yo que intento, oye, controlar mis ganas de comer últimamente y ahora llego aquí, mira. La primera persona que violó esta norma no escrita fuiste tú. ¿Yo por qué? Es verdad, con los alfajores, es verdad, amigo. es verdad. Luego pero vino, era una buena causa, había que explicar. Desde luego, Claro, luego vino claro. Vicente y hizo sabores y ya estaríamos. sabores de la terreta de sabores. Terreta de sabores. Y nosotros dijimos... Abrí la veda. No, y cancelamos la sección porque es que no encima podíamos es una hora permitirlo. que es como que hay gente que merienda cena, otra gente que merienda y luego ya cena también. Merendar y cenar a las 5:30 de la tarde debería estar prohibido. Que no Hay estamos gente en que, escucha, hay Inglaterra. gente que lo hace, ¿eh? Te sorprendería, la verdad. Mira, se me ocurre una persona y hoy vamos a hablar de ella. Venga. Neus, dale pistoletazo de salida a esta sección. ¿Vamos? Sí. Pues venga, vamos a abrir este kiosco de la Esplanada, oye, con lo que ustedes quieran, un café, un té o ese plan a la cena. Bueno, decía yo, se me ocurre una persona, por sus hábitos anglosajones, que seguramente pueda merendar y cenar a las 5 de la tarde. A las 5 el té, unas pastas, ya a las 5:30 arrancar con la cena un poco más pesada, porque, oye, hablamos de la reina Sofía hoy para sí, a bocajarro, para Ahí, arrancar. para empezar. Reinas hablando de reinas, es que Muy de bien. verdad, por favor, que no falte. Se lo merece que abramos este kiosco con ella, ¿eh? Sí, una Muy reina que, merecido. bueno, pues que ha estado... Tú sabes que yo tengo ahí amor-odio hacia Sí. la reina Sofía. No, amor-odio. Vamos a ver, que la pobre mujer no nos ha hecho nada, pero sí que es cierto que creo que se le está santificando en exceso, bueno, cuando ella también ha jugado un papel en la monarquía importante para lo bueno y para lo malo. Y Pero para aún lo así, esto es malo, mi sí. opinión. Sí, tienes toda la razón. Recibí el Toisón de Oro, una de las altas distinciones ofrecidas por el rey, la máxima. Lo hacía además acompañada de los padres de la Constitución, de alguna figura representativa de la política, porque se celebraban 50 años de la instauración de la monarquía en España. Para mí fue demasiado simbólico el hecho de que lo recibiera precisamente ese día, en ese aniversario de la democracia, con la mayor ausencia de todas, que fue uno de los máximos protagonistas, ¿no?, precisamente de ese paso a la democracia, que era el rey emérito Juan Carlos. Juan O sea, Carlos, que no estuvo precisamente, y que justo en ese acto se le diera este tisón a su mujer.
que no estuvo en ese reina. acto, pero sí que estuvo en la fiesta posterior, de manera privada. Sí. Luego hablaremos un poquito de ella, pero primero, tú decías, lo más simbólico es que no estuviera el rey Juan Carlos. Para mí, lo segundo más simbólico fue que cuando recibe este toisón de oro, ella le da las gracias a su hijo, pero no lo hace en español, lo hace en inglés. Porque, a ver, sí que es verdad que siempre se ha dicho que ella en casa, ¿vale? En la zarzuela, ella siempre les ha hablado en inglés. Se ha dicho también que no ha aprendido nunca español. Y que no aprendió nunca español, y más, en muchas ocasiones lo hemos visto cuando tenía que hablar en público, que se le ha criticado precisamente por no haber aprendido español, con la de años que lleva viviendo en España, más siendo la máxima representante, ¿no?, de nuestro país. Yo creo que eso era muy, muy simbólico también, el hecho de que lo hiciera en el idioma en el que ella hablaba como madre, ¿no? Yo creo que la hablaba como madre, no como reina emérita en esta ocasión. Aquí vamos a... Pero, yo creo que realmente ella no sabe hablar español, habla también, muy poquito, claro. Y entonces se defiende mejor y por eso... Es que la última vez, acuérdate, la última vez que habló en público, que era una metedura de pata tras otra, y se le criticó bastante. Y que decían que posiblemente fuera por demencia senil, y nosotros desde aquí también sacamos a colación los problemas que ha tenido la reina Sofía para aprender español y las pocas ganas también que le habrá puesto, porque ha tenido todos los medios disponibles para hacerlo. Pero si hablábamos del exilio del rey Juan Carlos I, también podemos hablar del exilio voluntario que ha tenido la reina Sofía en Londres, donde ha creado su base y ha vivido mucho tiempo también en el extranjero. A ver, yo creo que al final voluntario, para mí lo ha hecho bien, ¿eh? Yo creo que irse lejos es lo mejor que ha podido hacer, y después de todo lo que es que cada vez va saliendo más cosas relacionadas con el rey Juan Carlos, entonces yo creo que ha hecho muy bien en irse, decir, mira, ahora mismo los protagonistas son mi hijo y Leticia, que se quedan allí, y yo, pues oye, cuanto más lejos y menos me salpique, mejor todavía. Seguro que el otro día... Y fíjate que yo creo que hacía muchísimos años, aun estando casada, que ella es algo que ya tenía planeado. Sí, desde luego yo creo que el otro día le vendría a la cabeza esa frase que le dijo su madre Federica de Grecia, una reina debe gobernar, pase lo que pase. Sí. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Ahora que no es reina ya, yo creo que está aprovechando esa libertad, entre comillas, que no pudo tener por ejercer. Ella sigue sintiendo ser reina y además pide que le sigan manteniendo la agenda bien activa. Efectivamente, y que le traten como tal. O sea que... Bueno. Posterior a este acto institucional que se celebró por parte de Casa Real en el Palacio Real, llegó un momento también muy importante, el día posterior, 24 horas después, donde se reunió toda la familia, también lo hicieron las infantas, tanto Elena como Cristina, los nietos del rey emérito y el rey emérito, que no pudo faltar. ¿Qué te parece a ti, Neus, que se esconda el rey emérito en la celebración del 50 aniversario de manera pública, pero luego de manera privada sí que lo llamen? No me sorprende, la verdad, porque al final lo que está ocurriendo desde que él se fue, ¿no?, desde que tuvo que irse fuera de España, a nivel público, no hemos vuelto a ver en los últimos años una imagen de toda la familia al completo, ¿no? Con el rey emérito, en cambio, sí que sabemos que esas reuniones familiares sí que han estado, sí que se han celebrado, sí que han habido encuentros del rey con sus hijas, del rey emérito con sus hijas, perdón, del rey emérito con sus nietos, en esas visitas que les han hecho ellos a él. A mí no me sorprende que a nivel privado él estuviera, la verdad. Y yo creo que sigue siendo lo más normal y para mí, bien, entre comillas, sí. Bueno, ni entre comillas, bien aconsejado, que siga siendo así. Que por cierto, se dice mucho sobre lo que sucedió, una de las imágenes que, bueno, pues se ha comentado duramente en algunos programas, también a través de redes sociales, que el recorrido interno que hacen los reyes con la princesa y la infanta Sofía, lo hicieron todos en el mismo vehículo, que es una norma que no se puede saltar, que no se puede violar, porque no pueden estar las herederas del trono con los actuales monarcas, porque si tuviera un accidente nos quedaríamos sin monarquía y aquí habría un grave problema. Claro, tú imagínate la que liaríamos. Pues se ha criticado un montón porque han ido en el mismo coche. La gente defensora de esta acción decía, bueno, pues es un recorrido muy corto el que se hace entre el Palacio del Pardo y el lugar donde se ofrecía. A ver, yo los iría haciendo por separado, por si acaso. No, vaya a ser que de repente, efectivamente, vaya a ser que de repente no tengamos ni reyes ni herederas. Por cierto, acaban de sacar en televisión española ENA la historia de Victoria Eugenia, la abuela del rey Juan Carlos,
Bueno, yo no os recomiendo la serie porque la verdad que se le puede poner muchos peros, pero sí el libro de Pilar Eyre, que se lo lean, que está muy bien. Y nosotros continuamos ahora sí con nuestra ya tradicional ruta por las diferentes portadas de las revistas. Vamos a empezar por un clásico, es la revista Lecturas, que nos trae, claro, a la reina Sofía emocionadísima con sus nietas, pero nosotros nos vamos a detener en otra de las viñetas que ocupa esta revista, que es Andreu Buenafuente, que se ha retirado. Dice adiós, lo hace por causas médicas. Por estrés laboral. A ver, a mí me sorprendió, yo creo que como a mucha gente, la causa de esta baja o de esta, bueno, paso al lado, ¿no?, que va a dar en su vida laboral y sobre todo en televisión. Pero oye, al final yo creo que es muy necesario que personas como él lo hagan, se merezcan también ese descanso de trabajo, porque estamos viendo, ¿no?, que hay mucha gente que últimamente ese estrés laboral cada vez lo sufren más personas, y que lo haga una persona como Andreu Buenafuente, que diga, mira, no puedo más, hasta aquí llego y me merezco un descanso. Ha sido muy criticado porque mucha gente que dice, ni que estuviera picando en la obra, ¿no?, pero cada trabajo tiene su estrés, claro, también, y que no se puede comparar evidentemente el estrés físico que puede suponer con la presión mental, en la obra, con la presión mental y mediática que supone que es peor muchas veces. Presentador también de una televisión pública como es Televisión Española, que muchas veces es atacada justa o injustamente, ahí ya ustedes lo dirán, pero bueno, está muy bien, y además él ha llegado ahora, ya ha llegado a este punto a bromear. Dice que su estrés se lo causa Silvia Abril, que él lo sabía cuando se casó. Y es más, ha habido gente encima que también le ha criticado por decir que ese estrés lo provoca Silvia Abril, o sea que imagínate tú. Bueno, ustedes están escuchando una voz aquí angelical que se va colando, son las órdenes del regidor de este programa, pero vamos a normalizarlo, que no pasa nada. No se ha arreglado el problema, pero no pasa nada. Nosotros somos todos unos profesionales y tiramos del carro, así que vamos a volver hacia atrás, vamos a volver a un cumpleaños que tuvo lugar este fin de semana. Hablamos de la hija de Anabel Pantoja y David, su actual pareja. Alma es el nombre de la niña, y bueno, pues lo celebraron por todo lo alto, no exento de polémicas y críticas. Primero, bueno, pues la crítica constante a la familia Pantoja, y luego también la polémica surgida porque dicen que David, la pareja de Anabel, no se lleva bien con Merchi, la madre de Anabel. Es que eso ya... Es que no tiene que ser ni noticia ya el que no se lleven bien, porque acuérdate cuando pasó todo lo de esa demanda, ¿no?, cuando vivían en Canarias, todo lo que vino después, y yo creo que tanto la madre y el novio de ella nunca se han llevado bien, entonces que ahora se vea un poquito más en esa fiesta de cumpleaños de la pequeña, pues oye, pero es que, ¿te acuerdas cuando te dije que quién era? Tamara Falcó, que me aburría. Pues yo creo que ha llegado un momento que Anabel Pantoja y todo lo que le rodea a Anabel Pantoja, no a la familia Pantoja, sino solamente a Anabel Pantoja, es que ya me aburre también. Y se hable mucho más de Anabel que de la propia Isabel Pantoja. Sí, que es que me parece una locura. Si al final el alma mater de esa familia es Isabel Pantoja, no ella. La Isabel Pantoja. La Isabel Pantoja, che. Muy es bien. ella. Pero qué garra, si le pones un artículo a un nombre propio. Coge más fuerza todavía la Pantoja. Muy bien. Bueno, pues vamos a abandonar la Pantoja para ir a otro clan familiar. Lo vamos a hacer a través de la revista 10 minutos. Y bueno, pues hablamos de ese salto de amor de la cantante Aitana con Plex. Mira, al principio no apostaba nada por ellos, ni me los creía, pero es que cada vez me gustan más, fíjate. Yo creo que son las últimas apariciones públicas conjuntamente, él acompañándole en gala de premios y ella acompañándole a él también en esos premios de, bueno, como TikToker o como influencer, como queramos llamarlo, o como youtuber, y me gusta mucho que se apoyen mutuamente uno en el trabajo del otro y cada vez hablen de su relación pues más abiertamente, se declaren su amor a los cuatro vientos, porque han sido muy, muy criticados, sobre todo ella, que decían que cada mes tenía uno diferente. Es cierto, y que aprovechaba las rupturas para sacar rédito, sí. Vamos a hablar también de Belén Esteban y Toño Sanchís, lo hacemos de la mano de la revista Semana, que lleva en su portada el triunfo en la justicia que ha tenido la que se hace llamar la patrona, sobre su ex representante, al cual le piden ahora no pena de cárcel, solo 2 años,
por eso no tendrá que ingresar, porque presuntamente no tenía antecedentes, pero se confirma que tendrá que devolver todo lo robado, tendrá que indemnizar y pagar las costas del juicio. Es que se veía venir esta sentencia al final. Todos sabíamos que Toño al final iba a tener que pagar a Belén Esteban, y muy bien merecida. O sea, yo me alegro mucho por esa sentencia y que al final se le haya dado la razón a Belén Esteban, y lo siento, pero es que estaba mirando la portada y estaba hablando de Belén Esteban, pero es que yo estaba leyendo el titular que hay al lado de Marc Ostarcevic. ¿Cuánto tiempo hace que ese señor no aparece en los medios de comunicación? Ni quién es. ¿No sabes quién es? ¿Quién es? Es El ex marido de Norma Duval y el padre de sus hijos. Sí. Entonces estaba leyendo ahí que dice que se merece un monumento por aguantarla. Ah, pues mira. Yo creo que Norma se merece uno más grande Iba a todavía por decirte. aguantarle a él en su momento. A ti se te iba el ojillo para un lado, a mí para el otro, para la izquierda, Para porque Antonio Antonio Resines, Resines, sí. que está muy malito, que ha estado 5 días en el hospital, 3 de ellos en la UCI, dicen sus compañeros que oye, que está dentro de la estabilidad, pero ha causado baja incluso Sí. en algún proyecto. Y que además hay que recordar que desde la pandemia, que él estuvo muy enfermo con COVID, es como que va una tras otra, ¿no? Acaba en una, sale bien, vuelve a recaer y así. Yo creo que es una de las secuelas que le ha tenido que quedar también de cuando estuvo tan enfermo por el COVID. Así que ojalá, oye, se recupere otra vez y vuelva a estar en los escenarios, haciendo anuncios y haciéndonos reír a todos como siempre ha hecho. Que por cierto, la ¿Sí? revista Hola trae una de las entrevistas más esperadas, es a María Palacios, la mujer actual o la novia actual, la pareja actual de Alessandro Lecchio. Recuerden, ayer ya lo comentamos aquí, por el 25, en el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, Telecinco ha decidido fulminar a Alessandro Lecchio tras muchos años de denuncia por parte de Antonia Delate, a la cual nunca se creyó. Ahora Antonia vuelve a sacar unas cartas y esto ha servido para que la cadena presionara a la productora de Ana Rosa Quintana y lo quitaran de en medio. Yo es que te lo digo que no sé de verdad esta mujer cómo sigue aguantándole. O sea, es muchos años con esa persona, muchos años con Alessandro Lecchio, que oye, que todo el mundo tiene derecho a cambiar en esta vida, a ser otra persona totalmente diferente, pero yo no creo, a ver, es aventurarnos, ¿no? Pero muchas veces se ha dicho también que ella también ha sufrido cierto maltrato psicológico, sobre todo al principio de la relación. Entonces, que ahora me diga a mí, en esta entrevista, como he podido leer, es que mi hija me ha preguntado que es maltratador. No sé, yo es que no podría estar con una persona, de verdad, que sé que ha sido capaz de maltratar a otra mujer. Es que no entra dentro de mi cabeza. Pues vamos rápidamente en los últimos minutos de la explanada por los titulares rápidos que nos deja la prensa del corazón. Volvemos a hablar de los Javis que están pues viviendo una etapa ahora separados. Dicen que Javi Calvo está enamorado de Guitarrita de la Fuente. Dice su amiga Genesi que ni Guitarrita ni Flauta Travesera, que no están enamorados, que simplemente son amigos. A mí me gustaría que estuvieran juntos, fíjate lo que te digo. ¿Te gustaría? Sí. Yo creo que pegan mucho. Pegan mucho. Pero es que pero creo que pega más con el otro Javi, por desgracia. Pero es que sabes lo pero que me pasa. gusta mucho, no sé, me gustan... No sé. Que Guitarrita de la Fuente dice que tiene novio y que la gente ahora va a causar ¿Qué me un estás problema contando? en la pareja. ¿Qué me estás contando? Claro. Sí, sí. Mira qué felices se le veían ahí a los dos, de verdad. Nos pasó un cambio de tema. Pues mira, vamos a cambiar de tema. Romina Power, que ha Mira sacado tú, novela, ha ¿sí? sacado libro propio, una biografía donde comenta, ¿no?, su paso por la vida, por esta vida terrenal, y habla de temas pues muy importantes como su relación con Albano y también la muerte de Ilenia. Y que oye, que Lidia Lozano no iba a ir tan desencaminada, que dice Romina que ella cree que su hija no estaba muerta. Mira, cojo y es que me voy, ¿Quieres es que hacer me la voy, croqueta? hago la croqueta, bailo el chubinero. Es que hasta cuántas veces se le ha castigado a Lidia Lozano públicamente por esto. Y Albano. Y a Albano. O sea, que es que no acabó con la carrera de Lidia Lozano de puro milagro. Bueno, acabó con la carrera de Lidia Lozano. Durante un tiempo. Durante mucho tiempo. Y ahora, por fin, gracias, Romina, por aparecer y contar esta versión. También de verdad, es yo me alegro que, mucho por que Lidia. ella está metida en el budismo, en el hinduismo, no estoy muy Sí. seguro, de hecho lo estamos viendo, Dharma les Dharma, Dharma, que yo creo que es como el precepto, ¿no?, en indio. No estoy muy seguro, así que no quiero meter Sí, la pero pata. sí que yo sabía que ella estaba metida en un tema de religión, no sé en cuál exactamente, está pero en un momento muy y yo creo que está un esotérico poco ella. en ese proceso de perdonar, Sanación. ¿sabes? Efectivamente, de sanar, de perdonar todo,
y de ver realmente la realidad, y en esa realidad está pues lo que está contando de su hija. ¿Tú te acuerdas que aquí lo hablamos, de que la casa de María Jiménez estaba en alquiler? Hombre, por favor, con Jordi, dijo, estaba aquí Jordi cuando lo hablamos, Jordi. que dije, si lo sé yo, alquilo esa no lo casa antes. sabía. Sí, sí. Que también vendió algunas de sus De pertenencias. sus pues joyas, dicen que vendía las joyas por internet, Ahí sí, lo estamos de segunda viendo. mano. Pues Ahí, dicen mira, que ahí está. Alejandro, el hijo de María Jiménez, tiene en Booking puesta en una Sí. plataforma la casa, y que La no le va casa. muy bien el alquiler. Esto lo recoge El Español hoy. Ay, pues a mí me da mucha pena, la verdad. Yo te digo que a mí me ¿Tú encantaría... quieres que le ayudemos, pidamos aquí un Por crowdfunding favor. para que nos Y financien anda que un no fin de estaré semana? un poquito de equipo de investigación de Alacantí Televisión. Oye, a ver cómo es realmente la casa de... Alejandro, yo solo te pido una cosa, yo voy a la casa encantado, pero por favor déjame las pieles de tu madre y un poquito de pluma, porque me falta encantaría, pluma. por favor, yo me De pongo las pluma de- plumas, de bailamos un pavo poquito. real. Pero a mí me encantaría, de verdad, o sea, no sé por qué, si tú tienes la oportunidad de alquilar o de estar de alquiler durante un tiempo de vacaciones en la casa de alguien como ella, yo sería súper feliz. Pues como nos dirían, María Jiménez, se acabó. Pero lo hacemos Claro. diciendo que Cher está preparando su biografía, 15 millones de euros en Netflix. Muchísimas gracias. No sé si pagarán 15 millones por la tuya. Pero Ay, esperemos que ojalá, sí. por favor, yo la verdad es que tengo para hacer una serie de Netflix también. Yo con 2 millones me conformo, por si me está escuchando el señor Netflix. Volvemos mañana a partir de las 5:30. Esto no se lo cuenta ninguna plataforma, solo Alacantí Televisión. Descansen, cuídense. Neus, muchísimas gracias. A ti una Y vez a más. bailar. Hecha para ti.